Bienvenidos a este nuevo episodio de la aplicación de matemática versión 6. En esta versión nos proponemos realizar por fin la división para que los resultados que nos muestre por consola no sean enteros únicamente, sino que sean decimales y que tengamos la posibilidad de dividir y observar todo el resultado en su plenitud. Para esto, nosotros tenemos que hacer una transformación del código fuente debido a que en estos momentos la función que lee los operandos es una función que bien conocemos que se denomina leer entero. Por ende, cuando leo dos números enteros, el resultado va a ser otra vez un número entero. Y lo podemos apreciar aquí en la división. Supongamos que intentamos dividir 3 entre 4 y fíjense cómo en el resultado nos arroja 0. Sabemos que es 0.75, pero la parte decimal la está obviando porque está haciendo una división entera. Entonces, en este caso, vamos a hacer un rediseño del algoritmo y del programa para poder alcanzar una mejor solución. Lo primero que vamos a hacer es que ya no vamos a tener ni suma, ni resta, ni producto, ni división de enteros. Vamos a quitar esa palabra de allí para que podamos realizar cualquier tipo de operación, ya sea entre números enteros o números enteros y que tengan el otro operando decimales, o entre dos números que tengan decimales. En otras palabras, ya los operandos no serían números enteros. Tenemos que entonces hacer una transformación a nivel de la función leer entero con. Esta función quedaría de la siguiente forma. Entonces esta función, leer entero, será transformada para retornar un número flotante. De tal forma que a partir de ella nosotros retornemos un número que incluso puede tener decimales. Por esa razón ya no puede llamarse leer entero. Simplemente vamos a renombrarla como leer número. Y eso es todo. Leer número va a entregarnos un número flotante. En consecuencia, nosotros cuando la leamos, vamos a leer en formato de flotante. Aquí estaría la modificación que se hace en cuanto al tipo de retorno del método y en cuanto a la variable de resultado de ese método. Bien, con esto en cuenta, ahora vamos a tener que hacer el reemplazo. Lo podemos hacer rápidamente mediante la herramienta reemplazar. Aquí dice texto a buscar, leer entero con, y le digo que lo reemplace con leer número con. Y hago el reemplazo en todas las ocurrencias. Listo, ya estuvo los reemplazos realizados y haciendo una rápida verificación, vemos que efectivamente se ha hecho el reemplazo. Bien, teniendo eso ahora, nosotros tenemos que modificar el tipo de las variables. Entonces, vamos a colocar estas variables en flotante. Ya tenemos entonces variables flotantes que reciben resultados flotantes en el caso de var operando 1 y var operando 2 para este caso de la división como tal. Bien, vamos entonces ahora a hacer una verificación de la correctitud de estos cambios y realicemos una compilación preliminar y nos encontramos con el primer error. Dice el switch. Lo puedo interpretar de esta manera. El switch necesita un número entero para poder discernir los casos. En consecuencia, var opción no puede ser flotante. Entonces, la sacamos de allí y la ponemos aparte. Vamos a colocar a var opción como una variable entera. Entonces, ella se va a quedar con ese tipo de datos. Muy bien, hagamos otra compilación. Y ahora tenemos 0 errores, 0 advertencias para este código. Bueno, nos falta entonces observar el resultado para ver si es posible alcanzar
lo que deseamos en términos de la división entera. Que ya haya cambiado y ahora sea una división que permita decimales. Veamos entonces qué ocurre. Aquí tenemos la selección de la opción 4, como es costumbre. Vamos a colocar el número 3, de nuevo, el número 4. Bueno, ambos son valores enteros, pero veamos si la división la arroja como queremos. Nuevamente sale número 0. Veamos entonces qué ocurre aquí. Cuando yo imprimo la división, en este lugar se está imprimiendo aún con formato de entero. Entonces debo transformarlo a formato de flotante para poder tener el resultado que deseo. Eso me hace pensar en que en todos los lugares también podría yo usar el formato de flotante. Así que lo voy a usar en la cadena de resultado para la suma, resta, producto. Bien, ya tengo los cambios. Vuelvo a compilar y todo está normal. Así que vamos a ejecutarlo a ver qué ocurre. Muy bien, ya tenemos entonces aquí la consola nuevamente. Vamos a aumentar el tamaño del texto y esperamos a que aparezca el menú. Ya tenemos entonces el menú acá. Nuevamente probamos la operación de división. Otra vez, 3 dividido entre 4. Y noten cómo todavía hay una discrepancia. No me está dando un resultado que sea correcto para este tipo de cosas. Vamos a ver entonces dónde está el problema. Muy bien, creemos que el problema está aquí. Cuando se imprime la cadena, este procedimiento recibe un número entero. Pero esos números ya han cambiado porque nosotros hemos indicado que el número se va a insertar como, en este caso, por ejemplo, la suma de dos flotantes, la resta de dos flotantes, el producto de dos flotantes. Entonces, aquí este formato debe ser transformado a flotante para que nosotros podamos, de alguna manera, lograr justamente la presentación correcta de los resultados. Bueno, hemos cambiado esa parte, realizamos ya la compilación y entonces no queda más que realizar la ejecución de la aplicación de nuevo para verificar que el cambio es correcto. Ya tenemos aquí, entonces vamos a hacerle la operación de división. 3 sobre 4 y justamente tenemos aquí ya el valor de la división con la inclusión de los decimales. Podemos verificar otros casos, por ejemplo, para la suma, si funciona bien. Ahí está, miren, lo está mostrando con decimales, ¿cierto? Pero también podríamos, por ejemplo, hacer una suma y verifiquemos, a ver, vamos a ver si el punto es el decimal. Ahí lo tenemos, 7.5. La suma entre 2.5 y 5. Entonces, está correcto. Podríamos, entonces, estar satisfechos con esta versión de la aplicación matemática, la versión número 6. Vamos a fijarnos en algo que es un poco peculiar, y es que sabemos que leer número con arroja un flotante. Sin embargo, ese flotante pudo ser asignado a una variable entera, no tuvo inconvenientes, ¿cierto? Lo más probable es que la variable entera adquiera solamente la parte entera de ese número flotante que se indicó como opción. Vamos a hacer un pequeño experimento para verificar algunos tecnicismos relacionados con justamente esas hipótesis. Entonces, por ejemplo, si yo presiono la opción 1, pero en lugar de esto le digo 1.1, ¿qué caso ejecutaría? Veamos si él trunca la parte entera, perdón, trunca la parte decimal, quedando solamente el 1 como la parte entera, y con base en ello realiza la selección del caso de la operación suma. Y justamente es lo que ocurrió. Vamos a elegir otra. Vamos a colocar, por ejemplo, la opción 2.4567 y veamos si elige, trunca la parte decimal y elige la opción 2 o el caso de la resta. Ahí está.
está realizando un truncamiento cuando se hace la asignación de la variable, o mejor, de el resultado de la rutina leer número con, que devuelve un flotante, al ser asignado a una variable entera, trunca los decimales de ese flotante, queda solo lo entero, y con eso actúa aquí con la opción, haciendo que el switch no tenga problemas en operar. Eso es una cuestión técnica que es peculiar de este lenguaje. Muy bien, entonces no habría ningún inconveniente. Muy bien, esto es todo por el momento. Ya entonces hemos cerrado con esto la versión número 6. En el próximo video veremos qué otras mejoras se pueden realizar sobre este código para hacerlo un poco más eficiente. No sin antes observar cómo quedaron las métricas. Bien, aquí tenemos entonces el resultado de las métricas para la versión de APP Matemática número 6. Hemos visto que se incrementó levemente el número de líneas de código. Fue un costo que tuvimos que pagar para disminuir el número de variables y aumentar la portabilidad de 77% a 78%. Significa que apenas de las 76 líneas de código, solo 17 líneas dependen del lenguaje de programación C. Esto es muy bueno para un código que pudiera ser llevado a cualquier otro lenguaje. Veamos entonces qué otras cosas podríamos resolver para mejorar estos indicadores. Bien, hemos advertido como corolario a este video que es posible realizar una optimización más para la versión número 6. Aquí tenemos que, sin embargo, el caso 5, aunque está funcionando bastante bien con la invocación de la función imprimir a cadena de este caso, donde se indica que se ha salido de la aplicación, vemos que hay una cierta incomodidad con relación a pasar un segundo argumento con un valor cualquiera. En este caso se eligió 0. Esto está bien, funciona, pero es complejo de entender, y lo cual no exhibe como una buena evidencia de la inteligencia que está diseñando este código. Así que no es una buena idea usar la función imprimir cadena. ¿Qué alternativa tendríamos para volver a hacer un poco este código de tal manera que sea mucho más sencillo y aún así aumentemos la portabilidad del código? Bueno, pues se presenta una alternativa y sería la siguiente. Podríamos reemplazar esta invocación a imprimir cadena por la rutina escribir encabezado, y esta rutina solo requiere una cadena para ser escrita. Entonces quedaría el caso 5 así, y haríamos lo propio para el caso 6. Bien, escribir encabezado y no le pasamos ningún argumento numérico. Pero hay un inconveniente, y es que escribir encabezado se está invocando también al final, porque esto resumía lo que ocurría luego de que se calculaba la operación aritmética en cada uno de los casos. ¿Cómo podemos conciliar esto? Bueno, pues sabemos que escribir encabezado recibe una cadena, y una cadena es justamente lo que devuelve la función imprimir cadena, que de hecho nosotros podemos hacer un reemplazo de la siguiente forma. Podremos quitar la variable resultado y usamos la invocación imprimir cadena con todos los argumentos que tiene como un argumento a su vez de la función de escribir encabezado, quedando de la siguiente manera. Noten cómo la función imprimir cadena es argumento de escribir encabezado, donde la función imprimir cadena tiene como argumentos una cadena y una expresión matemática que usa invocaciones a otras funciones del código. Usando esta misma estrategia de escribir encabezado, reemplazando var resultado por el escribir encabezado, y dentro la función imprimir cadena como argumento de ese escribir encabezado, podemos resumir bastante el asunto.
Fíjense cómo se va simplificando la realización de la presentación de los resultados para nuestro código. Y está bastante bien, no hemos tenido que usar más líneas de código. Aquí hacemos lo mismo también para el caso de la división. Pasamos la función imprimir cadena como argumento de escribir encabezado. Aquí también podemos hacer el reemplazo de imprimir cadena por escribir encabezado. Simplemente. Y quitamos el número extra que se presentaba como un argumento un poco fantasma para que la función pudiera operar. Sin embargo, lo tenemos un poco más sucinto. Y eso haría que esta instrucción ya no fuese necesaria porque ya está implicado todo aquí. Veamos entonces qué resultado tendríamos. Como ahora la variable var resultado ya no se usa en ninguna parte, está declarada pero no se usa porque nunca se asigna nada, ya salió, podemos incluso prescindir de ella. Ya no necesitamos esta variable. Y ahora incluso hemos aumentado la portabilidad, reducido la línea de código y reducido el número de variables de ese código. Todo gracias a buenas prácticas. Veamos la compilación. Tenemos una compilación finalizada con 0 errores y 0 advertencias. Ahora veamos el resultado final. Bien, tenemos entonces la presentación de la aplicación en su consola y vamos a proceder con la prueba de las alternativas para el menú. Elegimos la opción 1, aquí tenemos dos sumandos, suma y presenta el resultado sin ningún inconveniente. La 3, por ejemplo, multiplica y presenta el resultado sin inconvenientes. La 4 presenta el resultado también sin inconvenientes. Una opción no válida, por ejemplo, 566, me hace una advertencia y salir finalmente también me da un mensaje. El código de programa para la salida es 0, lo cual indica que ha finalizado sin inconvenientes. Veamos entonces las métricas. Hasta este punto las métricas mostraban línea de código 76, número de variables 5, número de funciones 6 y un índice de portabilidad del 78%. En consecuencia vamos a tener que realizar un recálculo porque hubo cambios a ese código. Vamos a ver, entonces el número de líneas de código descendió a 74 para esta versión. Tenemos número de variables, sabemos que hubo una reducción. Aquí tenemos 3 variables únicamente. Número de funciones, 6, continúa. Y vamos a calcular el índice de portabilidad. Veamos el resultado. Vale, tenemos la fórmula aquí que calcula la portabilidad. Antes eran 17 líneas, ahora hemos bajado a 15 líneas dependientes del lenguaje C sobre 74 totales de este código. En consecuencia, el índice de portabilidad tiene que haber aumentado de 78 a 80. Ahora es un código mucho más portable. Muy bien, veamos entonces para un próximo video qué haremos en la versión número 7. Espero muy pronto. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.